Historias del crimen. ¿Quién fue Herbert Mullin, el asesino hippie? Se trata de uno de los asesinos seriales más brutales de la historia de los Estados Unidos. Mató a 13 personas en la década del 70. Hoy se encuentra detenido en una prisión del estado de California. La pregunta que una persona común suele hacerse con relación a un asesino es si después de tantos años de haber cometido los crímenes aún los recuerda. ¿Cómo los siente? Si se arrepiente de haberlos cometido. Y todos esos interrogantes seguramente viajan de forma cotidiana en la cabeza de Herbert Mullin, un criminal, ¿cómo le digo? Criminal, está la T, se me va metiendo. Sácame la T. Sácame la T, por favor, te lo pido. Un criminal que cometió 13 asesinatos en la década de 1970 en California y que aún sigue en prisión. Mullin nació en abril de 1947 en la ciudad estadounidense de Salinas, aunque junto a sus padres, Martin, héroe de Segunda Guerra Mundial, y Sean, se trasladó, debe ser, no sé cómo se dice, a una población cercana a San Francisco, donde pasó su infancia algo complicada, ya que sufrió diversos maltratos y, aunque tenía varios amigos, no es que estaba solo, pero había sido maltratado. Tras graduarse en la secundaria en el San Lorenzo Valley High School, Mullin tuvo su primer gran golpe emocional, ya que uno de sus mejores amigos, Dean Richardson, se mató en un accidente automovilístico en 1965 y eso lo habría marcado de por vida. De hecho, le construyó un santuario con su nombre y ya en 1969, con 21 años, Mullin fue internado por su familia en un hospital psiquiátrico. Ya estaba enamorado. En el cual fue el principio de diversos ingresos y egresos de este tipo de establecimientos, ya que tenía actitudes como apagar cigarrillos con la piel, golpear el piso en busca de gente que no existía, o el intento por ingresar a un seminario religioso. Además, investigaciones llevadas a cargo por el FBI indicaron que Mullin tiene todavía esquizofrenia paranoia. A los 75. Que vendría desde la época de la secundaria y sumado al consumo de cannabis, anfetaminas y LSD, no está bueno cuando tenés problemas psiquiátricos el sumarle drogas. Claro. Cuando no son las drogas psiquiátricas que tenés que consumir, ¿no? Cuando le metés al cuerpito, en cualquier cuerpo, un saque de merca te hace mierda, imagínate en un cuerpito donde la química está complicadita, es ¿no? Un detonante, es un detonante que no lo bajás con un ribotril. No. Es otro tema. En 1972 comienzan los hechos criminales de Herbert Mullin, ya que al volver a la localidad estadounidense de Santa Cruz, decía escuchar voces en su interior que un terrible terremoto se acercaba y que solo matando gente podría salvar al estado de California. Tienen como una épica religiosa en un momento donde se sienten los salvadores del universo. A todo esto potenciado porque en esos días se cumpliría un nuevo aniversario del sismo que se cobró miles de vidas en San Francisco en 1906. Lo cierto es que otra teoría que tiene el futuro criminal es que la guerra de Vietnam, que aún continuaba ese año, había causado la muerte de muchos de sus compatriotas y significaba la suspensión de los terremotos en el mundo. Con lo cual, si el conflicto bélico había que comenzar, está muy tan mal escrito, había que comenzar a matar gente para evitar que los sismos ocurrieran nuevamente. Ahora, cualquier en problemita, su cabecita, ¿no? Cualquier problemita te viene bien para matar gente, vamos. Bueno, viste cómo es la cabeza. Es por eso que en octubre de 1972 Mullin mató a batazos, a bates de béisbol, a un vagabundo llamado Lawrence Whitty White, de 55 años, que estaba haciendo dedo en una autopista y que fue engañado por el asesino para que le mirara el motor de su auto. ¿Sabes qué me parece que se me quedó? A pocos días del hecho, la nueva víctima fue Mary Guilfoyle, de 24 años, una estudiante que iba hacia una entrevista y también se puso a hacer dedo. El criminal la levantó con su auto, luego la apuñaló, la cortó en pedacitos y esparció sus restos en un bosque. Para que no se notara. El 2 de noviembre de 1972, Mullin acudió a la iglesia católica St. Mary para confesar sus crímenes, pero vio en el sacerdote Henry Tomei, de 65 años, un próximo voluntario para dar su vida en pos de evitar más temblores. Ustedes saben que en San Francisco y todo lo que es California está lleno de terremotos. O sea, los temblores son casi todos los días hay temblores. Y los grandes siempre están esperando el grande. Y ese que dice del 1906 fue ahora viene el grande, un día va a venir y no va a dejar nada, ¿no?
Cuando lo vio al cura dijo, uy, este es bueno porque es cura y me va a hacer bien si mata un cura, los temblores no vienen nunca más. Lo golpeó, lo pateó, lo acuchilló y el cura murió desangrado en el confesionario. Pero en su escape el criminal fue visto por un feligrés. Para enero de 1973, Malin, quien intentó ingresar a la Marina, pero fue rechazado, dejó las drogas. Bien. En una mesita para cuando vuelva. Dejalas por ahí porque yo cuando vuelvo voy a seguir tomando. Mato uno y me doy un pero, ¿dónde las dejó? En la mesita de luz. Sí, para que... Sí, 73. No sé dónde... Dejó las drogas, pero comenzó a comprar varias armas. Viste que es mejor seguir con las drogas a veces. Entre ellas un revólver ROM RG-14 calibre 22, con la cual mató a Jim Llanera, un amigo de la secundaria que le vendía marihuana, y a su esposa, Joan Llanera, de 21 años. 5 ya van. Además de acuchillar sus cuerpos una vez fallecidos. No. En su recorrida para matar al matrimonio, Malin hizo lo propio con Katy Francis, 29 años, amiga de los Llanera. Sus 2 hijos, Demon Francis, de 4 años, David Hughes, de 9 años, a quienes les disparó sin piedad. La carrera criminal de Herbert Malin parecía no tener final, y en febrero de 1973 realizó un cuádruple asesinato, ya que caminando por el parque estatal Henry Cowell Redwoods vio a 4 jóvenes acampando. Al fingir ser guardabosques o guardaparques, les ordenó irse del lugar y como estos se negaron, los asesinó. Se fue el asesino, pero fíjense, porque está muy mal escrito el texto, entonces me es muy difícil leerlo. Le dije lo del terremoto, ¿no? Le dijo los 4. Le asesino, dice, le asesino, se fue, pero volvió al día siguiente y ejecutó a los 4 chicos de 18 y 19 años, abandonando sus cuerpos en ese mismo sitio. El último asesinato de este muchacho tuvo lugar el 13 de febrero de 1973, cuando el asesino iba a bordo de su automóvil, vio a un señor, Fred Pérez, de 72 años. No, estaba cortando el césped, Fred Pérez. Estaba cortando el césped, tranquilo, y sin mediar palabra, lo mató de un disparo. Pumba. Sin embargo, como el crimen tuvo lugar en horas de la mañana, un vecino tomó la patente del asesino y denunció el episodio a la policía. Minutos más tarde, en el cruce de la autopista 9 y Coral Street, el asesino fue atrapado por los agentes del orden sin oponer resistencia. Es que necesitaban ponerle un coto. Claro. ¿No? Acá, frenar. Ya en su juicio, Malin confesó todos sus asesinatos porque las voces que le decían que tenía que matar para evitar un trágico terremoto, con lo cual el fiscal del distrito del condado de Santa Cruz presentó las pruebas que condenaron a Malin por 10 asesinatos a cadena perpetua. Se le negó desde ese momento 11 veces la libertad condicional desde 1980 y se encuentra encerrado en la prisión estatal en el estado de California. Si uno tiene una familiar, un amigo, un alguien que te das cuenta de que no está bien de la cabeza, que tiene problemas psicológicos, que tiene problemas psiquiátricos graves, porque todos tenemos problemas psicológicos, pero problemas psiquiátricos graves y que está tomando medicación, no lo dejen delante de ustedes que tome ninguna otra droga, porque es un cóctel tremendamente horrible del que después no se sale tan fácilmente. Dicho esto, historias del crimen, hasta acá llega.